El podcast de la semana. Presentado por macroestética.com. El portal de la industria estética. Diferencia entre hidroterapia, talosoterapia y otras terapias con agua. Constantemente utilizamos estos dos términos en conjunto o por separado. Sin embargo, aunque el elemento principal de ambas terapias sea el agua, sí hay marcadas diferencias entre hidroterapia y talasoterapia. Hidroterapia. La hidroterapia utiliza el agua como agente terapéutico en cualquier estado físico o temperatura. Se beneficia de sus características químicas, mecánicas y térmicas para ayudar o contribuir al alivio de diversas enfermedades. Etimológicamente, viene de los términos griegos hidor, que significa agua, y terapeia, que significa terapia. Los efectos terapéuticos del agua se deben a sus principios mecánico y térmico. Cuando decimos principio mecánico, nos referimos a la inmersión del cuerpo de nuestro paciente en el agua. Esta inmersión va a estar sometida a tres factores físicos que son el factor hidrostático, el hidrodinámico y el hidrocinético. El factor hidrostático se basa en el principio de flotación y en el factor de compresión. Este factor nos hace flotar en el momento en que nos introducimos en el agua. El cuerpo pesará menos, por lo que podrá moverse mejor y disminuirá el estrés que sufren las articulaciones de carga, al tener que soportar un menor peso. También va a permitir realizar movilizaciones pasivas, asistidas y contrarresistidas de las articulaciones que se encuentren sumergidas, ayudando a la mejora de las patologías que producen limitación de la movilidad. Este factor también influye sobre la función respiratoria, el sistema circulatorio, el sistema muscular y las cavidades corporales. Todo esto dependerá de la profundidad a la que se sumerja al paciente, así como de su edad, peso corporal, capacidad vital y sexo. El factor hidrodinámico básicamente se refiere a que cuando el cuerpo se encuentra en el agua y se mueve dentro, va a sufrir una diferencia de presiones que generan turbulencias que dificultan su desplazamiento, ayudando a graduar las cargas de trabajo sobre los segmentos corporales que necesitamos tratar. La hidrocinética va de exponer el cuerpo al agua, con una presión determinada. Esto depende de las atmósferas de presión, del ángulo de incidencia sobre el cuerpo o si existe algún tipo de mecanismo en el caso de que sea acuático. Lo que conseguiremos es un masaje relajante profundo, incluso un masaje tonificante y revitalizante, de los cuales como expertos ya conocemos todos los beneficios. El principio térmico se relaciona con las diferentes formas de propagación e intercambio de calor entre el cuerpo y la temperatura del agua. El agua caliente va a producir una vasodilatación y una disminución del tono muscular, mientras que el agua fría va a causar una vasoconstricción y una relajación muscular. De este principio se derivan muchas aplicaciones de la hidroterapia, que van a afectar en diferentes partes del organismo y de diversas formas. Con base a las necesidades del paciente es que optaremos por enviarlo a sauna o a duchas intermitentes entre agua caliente y agua fría. Debemos recordar que todos los tratamientos termales deben ser bajo indicación médica. La hidroterapia también presenta contraindicaciones. No es apta para pacientes que puedan propagar algún tipo de infección, para enfermos terminales, estados de debilidad extrema o enfermedades agudas con fiebre. Hidropinoterapia. Se trata de la ingesta de agua con propiedades mineromedicinales. Dependiendo del tipo de agua, variarán los efectos que tenga esta técnica sobre el organismo. En gran número, los minerales que van a construir estas aguas van a proporcionar acciones específicas. Hemos encontrado aguas con yodo, azufre, magnesio, hierro, entre otras sustancias. Las curas hidropínicas se efectúan generalmente por las mañanas, en ayunas y bebiendo el agua en pequeños sorbos.
Los efectos más importantes de las curas hidropínicas es la acción diurética. Este tratamiento es indicado en patologías inflamatorias de las vías urinarias, cristitis y uretritis. También en las afecciones gástricas como gastritis, estados hipersecretores y dispepsia. Hasta aquí queda claro qué es la hidroterapia y la hidropinoterapia. Con esto es más sencillo diferenciarla de técnicas como la crenoterapia o la talasoterapia, que funcionan de igual forma, pero trabajan con otro tipo de agua, como la crenoterapia, que utiliza agua de manantial o pozo con características mineromedicinales, o la talasoterapia, que utiliza agua de mar. Cabría extenderse en este último término, ya que justo en 2016 México será anfitrión de uno de los eventos más importantes de talasoterapia y tratamientos termales. Talasoterapia. Se basa en la utilización del medio marino, no solo del agua de mar, sino de elementos como las algas, el barro y otras sustancias sustraídas del clima marino. En caso de agua, esta se recoge a más de 1000 metros de la orilla, se depura y esteriliza para garantizar la ausencia de agentes patógenos antes de su aplicación en los distintos tratamientos. El agua de mar contiene más de 80 elementos necesarios para el funcionamiento del organismo humano, teniendo algunos de ellos las características de ser antitumorales, antibacterianos y antivirales. La composición del agua marina es similar a la del plasma sanguíneo. Esto hace que por medio de la absorción osmótica el organismo recupere su equilibrio. La temperatura que facilita este proceso es entre 35 y 37 grados centígrados, igualando la temperatura corporal. Además de la estructura química, no debemos olvidar el movimiento del mar. Las olas van a producir un efecto de hidromasaje sobre la superficie corporal. Las algas marinas se nutren del mar almacenando todo tipo de sustancias que son portadoras de vitaminas A, B, C, E, F y K, un alto contenido de hierro y calcio, proteínas y un gran número de minerales. La aplicación de las algas va a suministrar al organismo estas y otras sustancias que tienen propiedades antibióticas, antitumorales, antioxidantes, antivirales y que retrasan el envejecimiento cutáneo. Por otro lado, la utilización del fango en la talasoterapia es también muy positiva, porque se logra la estimulación de la eliminación de toxinas a través de la piel, además de proveerla de oligoelementos esenciales. El aire de mar está lleno de microgotas de agua de mar ricas en ozono y yodo. Esto aumenta las defensas del paciente. Etimológicamente proviene del griego talaso, que significa mar, y terapeia, que significa terapia. Su historia es paralela a la historia de las aguas termales. Existen escritos de Hipócrates que hablan del poder del clima y de los lodos marinos. Se sabe que tuvo un gran auge en el Imperio Romano y que decayó en la época medieval. No obstante, actualmente marca la pauta del turismo de salud. La talasoterapia está indicada para muchos procesos patológicos como artrosis, donde se distingue el factor analgésico que tienen sobre el paciente. Ayuda en padecimientos en la columna vertebral, en el sistema respiratorio, aparato psicomotor y músculo esquelético. También facilita la relajación, alejando el estrés, depresión, insomnio y fatiga. Y es que debemos de estar conscientes de que a las características físicas que produce la talasoterapia se añade el entorno, el aire, el sol, la tranquilidad, el sonido de las olas, elementos que van a influir en el bienestar de nuestros pacientes. Sus efectos van a comenzar a ser notables a partir de 7 días desde iniciado el tratamiento. La talasoterapia está contraindicada en patologías infecciosas, alérgicas, cardiorrespiratorias e hipertiroidismo. No existe un protocolo estricto y las pautas que siguen los especialistas están marcadas por las necesidades de cada paciente. Ninguno es mejor que otro. Lo importante es explorar y aprovechar al máximo los beneficios que la hidroterapia y la talasoterapia tienen para nuestros pacientes. Macroestética.com
macroestética.com quiere saber tu opinión. Escríbenos a contacto@macroestética.com o comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales.